Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar en el estudio del Evangelio de Juan. Ya hemos viajado a través de 20 capítulos. Estoy seguro que ha sido de mucha bendición para todos. Y hoy día hemos llegado al capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de Juan. A pesar que en el capítulo 20 los últimos versículos eh, son vistos como el final del Evangelio, hay algo que ocurre aquí en el capítulo 21, algo que es interesante. Así que hoy día vamos a estar estudiando de los versículos 1 al 14 del capítulo 21 de Juan. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, capítulo 21 de Juan, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu misericordia, tu fidelidad en nuestras vidas. Estamos tan agradecidos. Eres un Dios bueno, has sido bueno con nosotros, has sido bueno con esta iglesia. Te damos las gracias. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, para que podamos disponer nuestro corazón de manera humilde a poder ser enseñados por tu palabra. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les mencionaba, el capítulo 20 termina básicamente, y cualquier persona podría considerar que en el capítulo 20 eh, finaliza básicamente el Evangelio de Juan.
específicamente con lo que señala ahí el versículo 31, que dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero el punto, esta imagen que vemos aquí que ocurre, y que en cierto sentido los eruditos cuestionaron en algún momento el capítulo 21, hay un punto interesante e importante que ocurre aquí. Usted se observa en todos los evangelios, usted va a encontrar el último mensaje del Señor Jesucristo era la gran comisión. Era la gran comisión. Y aquí en el versículo 21 del capítulo 20 de Juan, usted ve que Jesús se le aparece a los discípulos, y en el versículo 21 él les dice el texto: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús les va a entrar, les va a enseñar una lección a estos discípulos en el capítulo 21, que era necesaria para que ellos llevaran a cabo su ministerio. En esta sección que vamos a ver del capítulo 21, del 1 al 14, la he dividido en 5 lecciones. 5 lecciones. En primer lugar, vamos a ver la inhabilidad humana. Esa es la primera lección. La primera lección que vamos a ver es la inhabilidad humana. La segunda lección es en cuanto a la sabiduría divina, que se encuentra en el versículo 6. La tercera lección es en cuanto a que Dios es soberano. La soberanía divina, versículo 6b. La cuarta lección que vamos a ver aquí en el capítulo 21, exactamente de los versículos del 9 al 11, es que los últimos resultados siempre dependen del Señor. Y la quinta lección es que el Señor Jesucristo quiere un compañerismo íntimo con sus discípulos, versículos 12 al 14. El Evangelio de Juan comienza con un prólogo teológico muy profundo. No sé si se acuerdan ahí en el capítulo 1 cuando se señala que Jesucristo era eterno, y ese Dios eterno se hizo carne. Pero aquí también quiere mostrarnos que quiere terminar con un epílogo práctico, un final práctico. Las cosas no podían quedar. Hasta ese punto Pedro estaba en una condición de que había negado a Jesús, todo había quedado como medio tambaleado. Esta da la idea como que un avión va aterrizando, pero como que algo pasa y vuelve a despegar. Como les mencioné, los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, exactamente ahí en Mateo 28, de los versículos 18 al 20, en Marcos 16, del 14 al 18, Lucas 24, del 36 al 49, Jesús comisiona a los discípulos a predicar el Evangelio. Ellos tenían una misión: predicar el Evangelio. Ahora, finaliza de una manera particular este Evangelio aquí en el capítulo 21. Y quiero que pongamos atención la lección que tiene el Señor Jesucristo para sus discípulos. La lección era en cuanto a cómo ellos debían llevar a cabo la gran comisión. En los 3 evangelios, en los 4 evangelios reciben esa comisión, pero en el Evangelio de Juan da un énfasis diferente en cómo ellos debían llevar a cabo este evangelismo, esta predicación del Evangelio, la gran comisión. Esta enseñanza iba a ser muy importante para los discípulos. Es como ellos debían llevar a cabo el ministerio. Esto no tan solo atañe a los discípulos, sino te va a atañer a ti. Esto también te sirve a ti, a nosotros. Como si queremos servir, queremos llevar a cabo el ministerio, Jesús nos va a enseñar cómo se debe llevar a cabo el ministerio. Vemos a través del Evangelio de Juan que Jesús en reiteradas ocasiones da ejemplos, ilustra cómo se deben hacer las cosas. Jesús, por ejemplo, se ilustra como que es el buen pastor. Él es la puerta, para indicar que Él era el que guiaba a su pueblo,
que por él tenían que pasar todos. Básicamente, él apunta a que él es el centro, pero lo hace a través de ilustraciones. Y en este caso va a ser lo mismo aquí en el capítulo 21. Otra cosa que encontramos aquí en este capítulo, que es el último milagro. Los milagros que vemos en el Evangelio de Juan tenían la función de apuntar al Mesías, tenían la función de apuntar una enseñanza, en este caso apuntar al Mesías. Cada milagro, cada imagen era para apuntar alguna enseñanza a los discípulos. Otra característica de lo que hay aquí en este texto es que tiene la naturaleza de ser un evento repetitivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que los discípulos cuando estén ahí, estén aprendiendo, como nosotros siempre estamos aprendiendo, o debería ser así, esa es la regla, ellos iban a tener un cierto grado como un déjà vu. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos iban a recordar otras enseñanzas anteriores y decir, ah, esto debíamos aprender. Era un recordatorio de lo que ya habían aprendido. Por lo tanto, si tú quieres tener un ministerio eficaz para servir en la iglesia, debes grabar este mensaje en tu corazón. Debes grabar este mensaje en tu corazón. Entonces, la primera lección que el Señor Jesucristo les va a enseñar la encontramos en los primeros 5 versículos, del 1 al 5, y que es la inhabilidad humana. La inhabilidad humana. Después de esto, versículo 1 del capítulo 21, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Aquí se refiere a los sucesos de la resurrección, a todo lo que había ocurrido anteriormente, cuando se le aparece a María Magdalena, cuando se le aparece a los discípulos, y cuando entra en la habitación donde estaban los 12, ya estaba Tomás, y todo eso ustedes ya conocen esa sección. Ahora, a eso se refiere cuando dice el texto después de esto. Pero ¿qué hacían en el mar de Tiberias? El mar de Tiberias, el nombre Tiberias era el nombre romano que se le daba, pero era el mar de Galilea. Era el mar de Galilea, pero era un nombre romano, el cual, y por un cierto sentido se le llama Tiberias, porque los lectores originales podían comprender a qué se estaba refiriendo, que era el mar de Galilea. Entonces se le llama mar de Tiberias. Ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? ¿Por qué fueron allá? Ellos estaban respondiendo a la orden que Jesús le había dado ya en Mateo 28, de que fueran al mar de Galilea. El texto continúa diciendo, el versículo 1 dice, y se manifestó de esta manera. Ahí está apuntando al esplendor de lo que, de su soberana gracia. Él se había mostrado ya a los discípulos un par de veces anteriormente. Y esta era una vez más en la cual él estaba haciendo presencia física ahí con ellos. Versículo 2 continúa diciendo, y estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro siempre es presentado primero. Simón Pedro siempre es presentado primero. ¿Cuál es la razón? La razón es porque era el líder, era el vocero del grupo.
Simón Pedro, la actitud de él o lo que él hacía siempre iba a representar básicamente a todos los demás. Simón Pedro igual fue el líder incluso después de haber negado a Jesús. Ahora el texto dice Simón Pedro. Cuando el Evangelio de Juan señala a Simón Pedro como Simón Pedro, está apuntando al momento antes de la conversión de Pedro. En otras palabras, el viejo hombre. En otras palabras, a Simón no caminando de acuerdo al Espíritu, no caminando de acuerdo a la carne. Aquí se está refiriendo a Simón el carnal. También estaba Tomás. Ustedes se acuerdan a Tomás, del capítulo anterior, el que dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. También estaba Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? El que dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que eran los hijos del trueno. Ahora hay otros dos discípulos que no se mencionan ahí. Eh, no sabemos quiénes son, pero podría haber sido Andrés y Felipe. Ahora, el Señor Jesús no les dijo que fueran a pescar al mar de Galilea. El Señor no les dijo, el Señor Jesucristo no les dijo que fueran a pescar al mar de Galilea. Lo que Él les dijo es que fueran allá al mar de Galilea y lo esperaran a Él allá, no que fueran a pescar. El problema de Simón Pedro es que era un individuo muy impulsivo, muy arrebatado, era impetuoso. A Simón siempre le gustaba actuar sin pensar. Siempre quiere resolver los asuntos con sus propias manos. Alguien va a decir amén por ahí, seguramente. O todos vamos a decir amén. Le corté la oreja a un siervo del sacerdote sin que nadie se lo pidiera. Jesús no le dijo defiéndeme. Y en esta ocasión se puso a hacer lo que no tenía que hacer y se puso a pescar. Este es el viejo Simón, yendo y haciendo lo que no tiene que hacer. Esto de cierta manera todos nos vemos reflejados en este Simón. Yo me veo muy reflejado en él. El problema mayor que ocurre aquí es que influencia a todos los demás discípulos y todo el resto de sí. El liderazgo es bueno, pero se basa en la dirección correcta. Pero el liderazgo es malo si te lleva en la dirección incorrecta. Hay algo que debemos aprender. La locomotora, un tren, no se estrella solo. Cuando se descarrila o se estrella contra algo, no se descarrila solo. La locomotora y todos los carros que lo siguen. Ese era el problema mayor. Ahora, en esencia, no hay nada malo en ir a pescar o ser un pescador. Pero Simón no había sido llamado a ser pescador. Él había sido llamado a ser pescador de hombres. A eso él había sido llamado. No había sido llamado a ser un pescador de peces, sino un pescador de hombres. El problema es que está volviendo a su antigua vida. Esto a mí de manera personal me cae con el dedo. El versículo continúa diciendo, vamos nosotros también contigo.
Déjenme hacer una pequeña aplicación aquí, del versículo 3. Vamos nosotros también contigo. Es muy importante quiénes son tus amigos. Es muy importante quienes están influenciando en tu vida. ¿Te llevan a Cristo? ¿Te están llevando realmente a Cristo? ¿Quién te está influyendo? ¿Quién influye en tu vida? Es muy importante en este caso para nosotros quiénes son tus líderes espirituales. Es muy importante a quién escuchas. Es muy importante quiénes son los ancianos. Es muy importante quiénes son los maestros. Es muy importante quiénes son los pastores, porque son los que te van a influenciar en tu vida. Y debes asegurarte de que están yendo en la dirección correcta a medida que lo vas siguiendo. Aquí los otros discípulos, como observamos ahí, cayeron bajo la influencia de Pedro, pero fueron en la dirección equivocada. Iban en la dirección equivocada. El texto vemos que continúa diciendo, y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ellos eran pescadores profesionales. Observa lo que sale aquí. Ellos eran pescadores profesionales. No sé si has tenido la oportunidad de conversar con pescadores. Yo sí he tenido la oportunidad de conversar, hablar con pescadores, pescadores artesanales específicamente. Y normalmente ellos salen en la noche. Saben dónde están ¿cómo se llama? Los cardumen de peces. Saben cómo esto funciona. Ellos salieron de noche. Nadie sale a laborar, a trabajar de noche, solamente alguien que sabe lo que está haciendo. Estos pescadores salieron a trabajar de noche, eran profesionales. Y otra cosa, que conocían el mar de Galilea, lo conocían como la palma de sus manos. Ellos no iban a pescar al mar Mediterráneo, ellos iban al mar de Galilea. Sabían dónde estaban los peces. El punto es que no pescaron nada. Estuvieron toda la noche y no agarraron nada. Para un pescador profesional que eso había trabajado en eso toda su vida, eso era frustrante. No pescar nada, ni un, ni un pirigüín, ni un pez, nada, nada. Pero la razón del por qué no pescaron nada era porque el Dios soberano del cielo y la tierra no le había permitido pescar nada, nada. Su red estaba vacía. El creador del universo y que sostiene todo en sus manos no les permitiría a ellos pescar nada a esta banda de discípulos. Nada. Ellos tenían que aprender una lección. El hecho de que no agarraran nada era para mostrarles y que ellos lograran entender su ineficiencia, su incapacidad en su propia sabiduría. El Señor les iba a mostrar, les iba a enseñar que era un error confiar en su propia autosuficiencia. El Señor Jesucristo ya le había enseñado allá en el capítulo 15, versículos 4 y 5, le había enseñado lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 del capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Había algo que estaba ocurriendo ahí. Los discípulos fueron al mar de Galilea, no tenían que meterse a pescar, pero ellos se pusieron a hacer lo que ellos pensaban que era lo que tenían que hacer.
Pero el Señor les iba a enseñar una lección. Ellos se metieron a pescar, pero no pescaron nada. Los discípulos estaban haciendo lo contrario a lo que vemos aquí en el capítulo 15 de la misma Evangelio de Juan. No estaban permaneciendo en el Señor Jesucristo. Por eso sus labores iban a ser infructuosas. Iban a ser infructuosas. Aparte del Señor no se puede hacer nada. Aparte del Señor no puedes hacer nada. Aparte del Señor puedes levantarte en la mañana y peinarte. Claro, los que pueden. Aparte del Señor puedes vestirte. Aparte del Señor puedes comprarte un auto. Aparte del Señor puedes comprarte una casa. Puedes comprarte ropa. Pero aparte del Señor no puedes llevar a cabo el ministerio espiritual. No puedes. Vas a ser ineficiente. Ineficiente. Para el trabajo del ministerio espiritual, para hacer el trabajo de Dios, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. El Señor Jesucristo quería enseñarles a ellos de que no habrá fruto. No habrá fruto si no permanecen en Él. El Señor dice, ningún fruto hallaréis si lo haces a tu manera. No esperes tener fruto en el ministerio. Esto es para cualquiera que quiera llevar a cabo el ministerio. Para cualquiera que quiera servir en la iglesia, si lo hace por interés propio, eso no va a ser productivo, ni para la iglesia, ni para ti. Aparte del Señor no podemos hacer nada. Cero. Lo que les está mostrando aquí el Señor Jesucristo es que es en el ámbito físico, lo que le está mostrando aquí en el ámbito físico del ir a pescar, les está ilustrando una idea que Él ya les había enseñado y que se refería específicamente al ámbito espiritual. Era en cuanto a ser pescadores. Ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres, a predicar el Evangelio, pero se fueron por otro lado. El versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos habían estado pescando toda la noche, estaban exhaustos, completamente cansados. No sé si has tenido la oportunidad de navegar. Yo sí he tenido la oportunidad de navegar. En mi juventud fue marino y es muy cansador. No sé por qué. Será el efecto de tratar de sostenerse, eh, de que el barco está constantemente en movimiento, pero es muy cansador. Bueno, y por lo menos yo quedaba cansado. El punto es que ellos habían estado pescando toda la noche. Estaban cansados sin conseguir nada. Pero dice el texto que no reconocieron a Jesús. No sabemos por qué no pudieron reconocer a Jesús. Probablemente es porque estaba muy lejos. A esa hora de la mañana siempre hay un poco de neblina. El texto no dice por qué no pudieron conocer a Jesús, pero otra situación es porque Él no se había en ese momento revelado como lo que ocurrió a los discípulos que iban a Emaús. No habían entendido, no habían comprendido. Pero el principio, de cierta manera, que podemos comprender ahí, es que nadie puede conocer al Señor, al menos que Él mismo se revele a ellos. El versículo 5 dice, y les dijo,
hijitos, ¿tenéis algo de comer? Aquí hay una nota de sarcasmo. Aquí hay una nota de sarcasmo. Y esta nota está por algún motivo ahí. Aquí Jesús usa el término paidía, que se está refiriendo a niños pequeños. No les dice hombres, no les dice apóstoles, no les dice ancianos, les dice pastores, sino les dice niños chicos. Niños chicos. ¿Por qué les dice niños pequeños? Les dice niños pequeños porque la actitud que estaban teniendo era de niños chicos, era de niños pequeños. No estaban actuando como líderes espirituales, como líderes que tenían que llevar a cabo su tarea. Él los había mandado a pescar hombres, a predicar el Evangelio. ¿Pero qué hicieron? Se van a hacer otra cosa. Niños, ¿tienen algo de comer? Esto no era alentador. La verdad es que no era alentador. Pero esto en realidad no era una pregunta, porque Jesús sabía. Este en cierto sentido es una declaración. El hermano está señalando que en la esquina allí hay un auto con las luces encendidas. No va a empezar el auto. El Señor Jesucristo les dice, ¿tenéis algo de comer? Esto no era alentador para los discípulos. Pero como les dije, esta era una declaración. Esta era una declaración del Señor Jesucristo. Él sabía que ellos habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Sus redes estaban completamente vacías. Ellos tenían que darse cuenta que estaban plagados de inhabilidad humana. Ellos tenían que saber, entender y comprender de que estaban plagados de inhabilidad humana. Mira, aunque seas cristiano, ya estés en el ministerio, no me refiero específicamente al ministerio de enseñar o de liderar, sino en cualquier ministerio que lleves a cabo, si no estás permaneciendo en el Señor Jesucristo, los frutos de lo que tú trates de hacer, será ninguno, no producirás nada, cero, cero, nada. Esta era una lección que los discípulos tenían que aprender. Esto en cierto sentido apuntaba a lo que iba a ocurrir al libro de los Hechos. Y van a tener un ministerio fructífero. Lo bueno de esta sección es que esta historia tiene un final feliz. A pesar de cómo era impetuoso Pedro, tiene un final feliz. Era obediente, tenía el deseo de aprender. Tenía el deseo de abrir sus orejas y escuchar al Señor Jesucristo lo que tenía que decir y enseñarle. Y eso nos incluye a nosotros. Ninguna persona puede pensar que puede hacer la obra de Dios desconectado de Él. Nadie. No puede ser a puro ñeque humano. No, no va a funcionar. Nada funciona de esa manera. Debes permanecer de manera constante. El término permanecer está implicando una actitud, una acción de manera constante. Debemos permanecer.
Es lo mismo que dice en el versículo 31 del capítulo 20, cuando dice, y para que creyendo, es una acción constante en el tiempo, para que creyendo, para que permaneciendo, bueno, endo, está terminada en endo, es algo constante, es algo que siempre se está haciendo. Deben permanecer en el Señor Jesucristo. Ahora, esta lección, no pienses que por ser cristiano esto no te afecta a ti, esto te va a afectar a ti. Podemos ser cristianos, pero podamos que tengamos una mala relación con el Señor. Puede que tengas una mala relación con el Señor. Por eso es importante de que permanezcas en el Señor Jesucristo. Si no tienes una relación constante con el Señor Jesucristo, no estás estudiando su palabra, no estás aprendiendo, no estamos estudiando, no estamos concentrados en lo que Él tiene que decir. Nosotros más con la boca callada y más escuchando lo que Él tiene que decir en su palabra, no vamos a producir nada. Cero, cero. Esta era la primera lección en cuanto a la inhabilidad humana. Ahora la segunda lección que Él tiene les va a enseñar sobre la sabiduría divina. Solamente está en la sección, el versículo 6 en la primera parte. Él les dijo, el Señor Jesucristo estaba diciendo esto, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Qué se puede imaginar esto? Estos no eran grandes barcos no era un barco de pesca de arrastre, era un bote, más de 2 metros probablemente no tenía, más de 2 metros ese bote no tenía. Era una orden incluso hasta sin sentido. O sea, es como usted pescando aquí, el lado izquierdo, bueno, el lado izquierdo, y se pongan la red al lado derecho, no hay mucha diferencia. Pero Jesús les iba a enseñar que era a la manera de Él, no de ellos. En otras palabras, Jesús les está diciendo, oye, tienes que seguir mi diseño, tienes que seguir como yo lo he diseñado, tienen que seguir mis órdenes, tendrán que seguir mi dirección para que tu ministerio tenga éxito. Bueno, los discípulos fueron obedientes y queda reflejado en el libro de los Hechos. El primer sermón lo llevó a cabo Pedro, ya no como Simón, sino como Pedro. Muchos se convirtieron, básicamente un tipo de avivamiento, pero muchos se convirtieron. Ahora, Jesús sí sabe pescar. Jesús sí conoce dónde están los peces. Jesús sí sabe cómo se hacen las cosas. Aquí el hecho de que cambiaran la red y le dice, y hallaréis, está implicando que iban a agarrar muchos peces. No solamente un pececillo, sino muchos peces. Ellos debían aprender que era la manera del Señor Jesucristo, como ellos iban a pescar, como ellos iban a agarrar algún pez, como ellos iban a tirar la red e iban a agarrar algo. La lección que los discípulos estaban aprendiendo es la misma lección que nosotros debemos aprender. Nosotros debemos seguir al pie de la letra como el Señor nos dice que debemos hacer las cosas. Como les dije al principio, podemos nosotros hacer ciertas cosas, podemos peinarnos, levantarnos, manejar, pero en la parte espiritual, en el hecho de poder predicar el Evangelio y tener resultados en cuanto a eso, tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, no a la manera de nosotros. Nadie, hermano, nadie.
esto en cierto sentido es aplicativo. Nadie, nadie, ningún líder, nadie tiene la capacidad ni la autoridad de reinventar la iglesia, ni la manera en cómo se debe predicar el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que ya está ahí, no debemos modificarlo, no necesitamos modificarlo, no necesitamos cambiarle nada al Evangelio, no necesitamos cambiarle nada a la iglesia. Aunque seamos la única iglesia que lanza la red al lado derecho, independientemente que todos los demás la lancen al lado izquierdo, nosotros debemos hacer y debemos continuar poniendo nuestra red al lado en la cual el Señor manda que la hagamos. Aunque seas el único en tu trabajo que predica el Evangelio, pero hazlo a la manera de Dios. Hazlo a la manera en como Él dice que se debe hacer. Aunque seas el único en tu grupo, hazlo a la manera de Dios. Debes seguir la sabiduría divina. La tercera lección la encontramos en la otra mitad del versículo 6. Entonces la echaron la red. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué pasa aquí? Jesucristo, Él como Rey, a través de Él y por Él todas las cosas fueron creadas, Él teniendo el control absoluto del planeta, del mundo, de todo lo existente, Él hace una pesca que en un par de metros cambien la red y esa red se llene, hasta el punto de que no la podían sacar. No podían sacar esa red. ¿Qué es lo que le quiere enseñar Jesús aquí en eso? Jesús le estaba enseñando a ellos que Él estaba en control de quién es el que responde a la predicación. Ellos tenían que trabajar más adelante en el ministerio. Pero ellos, si usted hace un estudio del libro de Hechos, se va a dar cuenta cómo fue la predicación del Evangelio y cómo la gente respondía al Evangelio. Y estaban enfocados en lo que tenían que hacer. Pero ellos sabían de que los resultados eran parte de lo que Dios iba a hacer. El Señor Jesucristo les llenó la red. El Señor Jesucristo es el que controla todo, no tan solo lo material en el sentido de lo existente, los peces, la lluvia, todo, sino controla también los peces del mar. Tiene el control de cada pelo en nuestra vida. A ningún pájaro le falta la comida. Él tiene el control absoluto de todo. Él les quería enseñar que Él es el soberano, que el éxito depende de Él, que el éxito en tus labores ministeriales depende del Señor Jesucristo, pero debes permanecer en Él. Así como Jesús ordena que los peces entraran en la red en esta situación que estaba ocurriendo en el mar de Galilea, o mar de Tiberias, Él ordena que los pecadores entren al reino de los cielos. Él es el que ordena todo eso, no nosotros. Nosotros somos incapaces de poder hacer eso. Y seguramente que si pudiéramos hacerlo, seríamos ineficientes también haciéndolo. Ellos son predicadores del Evangelio. Jesús es el que tiene la autoridad soberana. Nosotros muchas veces, en el caso de las personas que enseñamos la Escritura, muchas veces quisiéramos poder que todos se salvaran,
que nuestros hijos todos se salvaran, pudiéramos ver el fruto en ellos y se salvaran. Pero entendemos claramente de que las personas entren al cielo depende completamente de Él. Estamos incapacitados para eso. La única misión, lo único que debemos hacer es predicar el Evangelio, es predicar este mensaje. Ahora, cuando ellos echaron la red, ya no la podían sacar, algo ocurrió. Ahí tuvieron un pensamiento. Se acordaron de las enseñanzas de Jesús. Observen ahí, vayan a Lucas capítulo 5, versículos del 4 al 10. Lucas 5, del 4 al 10. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Jesús estaba hablando, se sube a en unas barcas que estaban ahí, como muestra el versículo 3, la cual era de Simón. Eh, no hay tanta relevancia en esto, pero el punto es que él haya tenido una barca, probablemente, como dice el texto, la cual era de Simón, probablemente era de él, y por lo tanto se le hacía fácil ir a pescar. Entonces, tenían la barca al cerca. Cuando termina de hablar Jesús, le dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Esto no tiene una intención de decir, oye, Pedro, anda a pescar para que nos comamos un asado, podamos disfrutar de esta pesca. No, tiene una enseñanza, les quiere enseñar algo detrás de esto. Cuando terminó de hablar, dijo Simón Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. ¡Wow! Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ese fue el momento. Así llamó la atención el Señor Jesucristo de Pedro. Estos hombres sabían cómo había que pescar. Estos hombres sabían cómo tenían que hacer el trabajo. Pero Jesús les quiso mostrar de que Él era el que controlaba todo. Él estaba en autoridad absoluta. Él era el que detenía el tornado que viene. Él detenía todo lo que ocurre alrededor de él. Pero en esta sección, por eso Pedro cuando ve y se impacta de esto, porque no era normal, ellos sabían cómo eso funcionaba. No era que yo tiraba la red y sacaba un pez, sus redes salieron llenas. Pero el Señor Jesucristo les quería señalar que Él es el Dios soberano, en autoridad absoluta. Versículo 7 dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. El discípulo a quien el Señor amaba siempre se refiere al apóstol Juan. El punto es que Juan había estado presente aquí, se acordó de esta situación de los peces y dijo, ¡hey! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor! Simón Pedro, aquí vemos un cambio de actitud en Simón Pedro. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa. El texto nos explica por qué se ciñó de ropa, porque se habían despojado de ella y se echó al mar. A pesar de que Pedro era impetuoso, siempre estaba acelerado, siempre quería hacer las cosas,
Sabía que en el bote no iban a llegar rápido a estar con el Señor. Pero ¿qué es lo que hizo? Se puso la ropa para no llegar en ropa interior, se tiró al agua para encontrarse con su Señor. Él lo hizo muy rápido, se desesperó, quería estar con el Señor. Básicamente esto refleja, acuérdense, Simón Pedro sigue siendo llamado como Simón Pedro, pero él tenía el deseo. Eso demuestra, a pesar de su impetuosidad, que era un hombre que quería ser enseñado por el Señor Jesucristo. Quería ser enseñado por el Señor. Ahora, el versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Ahora los otros discípulos se comportaron con mayor normalidad, quizás eran más sobrios en su conducta, pero Pedro no. Pedro se tiró al agua y no estaban tan cerca que digamos, pero no le importó, nadó, quiso llegar a la orilla para ver al Señor. Al final el texto nos dice eh, que ellos estaban arrastrando la red de peces. Pero no le importó, él se fue, él se tiró al agua, se fue a la orilla. Sus colegas, ellos empezaron a arrastrar los peces hacia la orilla. Ahora, ¿qué ocurrió? Versículo 9. Y aquí encontramos del versículo 9 al 11 la cuarta lección que ellos debían aprender. La cuarta lección que ellos debían aprender. Y es en cuanto a los últimos resultados. Versículo 9. Dice así. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Mientras los otros individuos, los otros colegas, estaban tratando de llegar a la orilla con esta red llena de peces, Jesús les estaba preparando un desayuno. Ahora no me pregunte dónde sacó el pez que tenía en la parrilla, pero aquí hay algo interesante. Juan también notó y escribió que había una brasa de carbón, lo que Jesús había puesto. En cierto sentido, una de las cosas que señalan de esto, toda esta situación le iba a traer un cierto recuerdo a Pedro cuando él había negado al Señor Jesucristo aquella noche. Podía ver esa brasa, Pedro se acercó a la brasa para calentarse. Y esto le pudo haber traído ese cierto recuerdo, pero en una situación diferente. Jesús les estaba esperando el desayuno. Jesús estaba preparando el escenario para una lección que ellos debían aprender y estaba a punto de enseñarle a los discípulos, y especialmente a Pedro. Ahora, estos alimentos, el pescado y el pan, eran alimentos básicos, eran alimentos básicos que ellos consumían. Ahora, si ustedes recuerdan, todo esto trae memoria el de ver un pez y pan. Era cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5.000. No sé si Jesús habrá estado pescando, dónde lo habrá sacado, pero en cierta manera les quieren mostrar a ellos que Él es el que provee todo. Él es el que genera el escenario. Él es el que básicamente hace de todo. Versículo 10 dice, Jesús, Jesús les dijo,
traer de los peces que acabo de pescar. Normalmente, ¿qué es lo que hace un pescador? Pesca y sus peces los vende. Pero el Señor Jesucristo le dice, hey, trae tus peces, trae, trae los peces que acabas de pescar. ¿Qué iba a hacer con esto? Iba a satisfacer sus necesidades. El producto de su trabajo iba a satisfacer sus necesidades. Ahora, está claro ahí que la provisión de todos los peces en la red era provisión del Señor. Él los había provisto. Pedro entendió de que toda esta provisión que ellos tenían, todos esos peces que habían tenido en la red, no era a causa de su capacidad como pescador, de su inteligencia como pescador, o de su conocimiento de los cardúmenes de pescado. Esto de cierta manera era una sombra de lo que mostraría en un futuro en cómo tenía que ser y cómo se iba a llevar a cabo el ministerio. Él iba a estar a cargo de cómo, de los resultados del ministerio que ellos tendrían a futuro, y que era el de ser pescador de hombres. El versículo 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Ahora Pedro le ayudó, el texto nos dice que no fue tan inconsciente con sus compañeros, le ayudó a sacar la red. Ellos no tenían botes con motor fuera de borda, podían tener más fuerza y poder sacar la red. Todo esto era puro ñeque, a puro pulso. Pero Pedro fue estando con el Señor y le ayudó a sus colegas, en este caso a los otros discípulos, a sacar esta red. El texto nos dice que eran grandes peces para diferenciar en que lo que normalmente ellos pescaban eran peces normales, pero estos peces que estaban en la red eran grandes peces. Ahora, el tema de que Juan haya escrito el número 153, y aún siendo tantos la red no se rompió, solamente he pensado en ver esto como el reflejo del apóstol Juan, como un testigo ocular de los hechos. Él estaba ahí, él los vio, y probablemente como eran pescadores, los pescadores pescan, cuentan los peces para venderlos. Por lo tanto, él sabía cuántos peces había en esa red, 153 peces. Ahora, el versículo 12, del versículo 12 al 14, Jesús les enseña la quinta lección. ¿Cuál es la quinta lección? Y que es el compañerismo íntimo. Versículo 12. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. En cierto sentido, no es que sea difícil de comprender esto, pero ellos sabían que era el Señor. Pero algo ocurría ahí. Algo hacía que ellos no querían preguntarle. Pero el hecho de que Jesús le ha dicho, venid y comed, les trajo recuerdo a ellos enseñanzas posteriores. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Jesús estaba proveyendo el alimento. Jesús en ese momento estaba proveyendo el alimento, les estaba haciendo entender no tan solo una enseñanza a través de ofrecerle y darle la comida física, sino que Él estaría con ellos. En el Israel de aquellos tiempos, cuando alguien quiere hacerse cargo de ti, quiere cuidarte y protegerte,
les daba comida, les demostraba esa amabilidad. Por lo tanto, ellos de cierta manera entendieron que ese era el mensaje del Señor Jesucristo, no estén solos. En esta labor tan difícil, no están solos. Versículo 14 dice, esta era ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Una de las enseñanzas maravillosas que el Señor Jesucristo tiene para sus discípulos, para mostrarle de que Él está a cargo del ministerio. Él está a cargo de pescar hombres, las almas de los hombres, y ponerlas dentro del cielo, del reino de los cielos. Él es el que hace esa labor. Él es el que lo hace. Nosotros debemos hacerlo a la manera del Señor. Esa es la forma. Esa es la carta Gantt, la malla PERT, no sé cómo quieras llamarle, pero esa es la manera, a la manera del Señor. Otra cosa que les muestra en toda esta sección es que Él es misericordioso. Él les quiso mostrar su misericordia a los discípulos. Es más, en los versículos a continuación que nuestros hermanos estarán compartiendo, vemos que ni siquiera el Señor les recuerda a ellos. No les dice, ustedes me abandonaron, me dejaron botados, me dejaron solos. El Señor les quiere mostrar su misericordia y que Él es el Señor de la gloria. Él es el Señor de la gloria. Si tú hoy día estás en este lugar, no conoces al Señor Jesucristo, no sabes quién es Él, el que acabamos de ver en este pasaje y en todas las escrituras, es el Señor de la gloria, es el Señor Jesucristo. Si tú no tienes una relación personal con Él, si tú no lo conoces, si tú estás en una condición de pecado, no sabes cómo sacarte eso de tu corazón, el peso del pecado, la perfecta justicia del Señor Jesucristo está disponible. Logra entender eso. Debes entender que el único que te puede salvar, llevarte a la eternidad, llevarte al reino de los cielos, es el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por esta lección que le das a los discípulos, en la cual muchos de nosotros, o todos, nos vemos reflejados. Te pedimos que siempre tengamos el deseo, el anhelo de querer hacer las cosas a la manera en como tú las has planteado. Sabemos que y entendemos que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, tú lo proveíste a nosotros. Tú nos diste ese mensaje. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por el Señor Jesucristo, que a través de su muerte, de su resurrección, de su intercesión por nosotros, podemos alcanzar el cielo, podemos llegar a la vida eterna. Señor, si hay alguien que no te conoce, que pueda comprender que la salvación solamente es a través de ti, que corra en su condición de pecado hacia el Señor Jesucristo. Gracias te damos. Gracias te damos por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús.